Bien, estamos en una nueva entrevista aquí en Vocero.p, en esta oportunidad con la profesora Elizabeth Prado Montoya, presidenta del Consejo Regional. Y bueno, antes que nada, profesora, agradecerle que nos acepte esta invitación. Muchas gracias por darme este espacio y creemos que estamos para conversar temas sumamente importantes desde el trabajo del Consejo Regional. Bueno, en días pasados hemos dialogado con el presidente del directorio de SEDA Ayacucho y había una preocupación porque ya son 3 representantes, el Colegio de Ingenieros, tenemos las municipalidades y faltaba por el gobierno regional de Ayacucho. Al parecer los requisitos, profesora, estarían tardando un poco la elección que, bueno, usted me ha manifestado antes que ya se tienen los nombres de los profesionales candidatos para representar al gobierno regional. Bien, yo creo que esto ya es de conocimiento público, en vista de que hay una disposición y plazos que haber tenido en cuenta y en poder nosotros tener bien aplicar una resolución que viene todavía del Ministerio de Vivienda del 2018, en el que establece los requisitos para poder ser representante, en este caso de un gobierno regional, en el directorio de SEDA Ayacucho, ¿no?, del servicio de agua y alcantarillado que tenemos en nuestra ciudad. Entonces creemos que esto realmente ya se ha dado en la comisión pertinente. Los señores consejeros, presidido por el señor consejero Roger Palomino, y los miembros han dictaminado después de toda una evaluación de los profesionales que han sido convocados, y que bueno, pues en un número de 8 se ha podido remitir al Ministerio de Vivienda con el acuerdo correspondiente. Son los que cumplen los requisitos y la ley pide que sea profesional, titulado, grado universitario, a su vez pide con maestría y luego cargo y con experiencia en cargos directrices de 5 años. Y de preferencia en lo que corresponde en el espacio de saneamiento, como corresponde a la naturaleza de esta convocatoria. Entonces, habiéndose hecho la evaluación correspondiente, se ha enviado en número de 8, porque la ley dice mínimo 3 y no limita el número de candidatos. Entonces, podemos decir que estamos ya a la espera de la decisión que tome el Ministerio de Vivienda. ¿Cuánto tiempo tardará? Claro. Hemos tenido la visita en esta oportunidad, esa oportunidad cuando se hizo la evaluación, no la evaluación, sino el ver que cumplan los requisitos de poder confrontar eso con la norma que nos obliga a ver los requisitos. Estuvieron presentes los señores del sindicato de Sutapa Ayacucho, en el cual hicieron llegar también su inquietud, su preocupación, porque había 2 candidatos que son cuestionados por situaciones propias de la función que han podido ejercer en dicha institución. Esto se les ha dado el espacio correspondiente, pero también nosotros tenemos que acogernos a lo que la norma dice. El Consejo Regional revisa si cumplen o no requisitos. Si cumplen requisitos, se remite al Ministerio de Vivienda. Es el Ministerio de Vivienda el que hace la evaluación. Si hubiera denuncias, si hubiera sanciones administrativas, penales, impedimentos, que son casi el número de 11, pues ellos son los facultados para decir, dicho candidato no es apto o no es apto por situaciones. Entonces, no podemos confundir si la norma te establece como consejo solamente la revisión de requisitos, decir que nosotros podemos tomar alguna decisión en una evaluación y poder declararlo no apto cuando no nos corresponde. Esas situaciones fueron aclaradas a los señores del sindicato de SEA, ¿no?, quienes por ahí tenían una preocupación de que un exdirector o exgerente, mejor, de la empresa retornara ahora como miembro de directorio. Bien, yo creo que nosotros también le hemos indicado y le hemos hecho ver los alcances, y conocen ellos muy bien los alcances de esta
resolución ejecutiva en el que nosotros claramente establece, ¿no? Entonces nosotros les recomendamos que la instancia donde ellos deben acudir con todas las pruebas pertinentes es el Ministerio de Vivienda. Entonces, cosa que ahí sí el ente especializado técnico y del sector podría pues retirarlos si se comprueba situaciones sobre la lista de impedimentos que podían colisionar. Bueno, profesora, creo que está aclarado ese tema. Pasando a otro aspecto, rindió el gobernador regional un informe, nos dice usted por escrito, de el viaje que realizó a la República Popular de China, que también fue expuesto en una conferencia de prensa, los alcances del mismo. ¿Hay satisfacción en el Consejo Regional, podemos decir, por este informe? Bien, lo que el señor gobernador ha entregado incluso por escrito al Consejo Regional, porque mejor que quede constancia de cuánta acción ha podido tener en el país de China, y realmente esto nosotros hemos escuchado en su exposición y hemos visto de que, bueno, ha hecho situaciones de acercamiento en unos acuerdos con la provincia, uno de los distritos de Lucanas, que directamente se favorecen por la cuestión, está en el tema de agricultura. También viajaron alcaldes, ¿no? Sí, de agricultura, ¿no? O sea, son acuerdos que han tomado sobre algo de tecnología, que de apoyo, asesoramiento en técnico, algo es el tenor así del acuerdo que han tomado. Ahora, en cuanto al otro tema también de residuos sólidos, ¿no? O sea, todo el tratamiento, el procesamiento de cómo ver que el medio ambiente no sea afectado, esto también ha llegado a un cierto acercamiento con una de las ciudades de China, para que podamos nosotros tener esa fluidez en la información y podamos implementar. Son dos puntos de los que podemos resaltar en esta actividad, pero sí que bastante se ha empapado del tema de cómo podemos nosotros planificar una ciudad a 30, 40 y 50 años. Bueno, se ha dicho también de que precisamente una delegación de China va a estar en el mes de julio acá, como parte de ese convenio, de los acuerdos que se realizaron allá. Según lo ha indicado en la conferencia de prensa, no sé si eso también se ha esbozado acá en el justamente mencionó de que iba a retornar entre los acuerdos que tenía. Estaremos a la espera de la venida de una delegación, del cual ojalá que Dios quiera que concreticen en nuestras comunidades, y si es del sur, a muy buena hora, porque sabemos que necesitamos ahondar la presencia del gobierno regional y más aún el tema del sector agrario. Bueno, y teniendo en cuenta que se trata de una potencia, ¿no? Al lado de Estados Unidos, la mayor potencia, tienen cualquier cantidad de tecnología, de dinero, y esperar que nos puedan apoyar, ¿no? Por supuesto, eso es lo que quisiéramos, entablar esa relación y que sea permanente, porque China, estamos avisorando que va a ser una de las potencias mundiales económicamente, estamos viendo que está en un apogeo, en ideas tecnológicas, y realmente eso nos hace mucha falta, y quisiéramos que esa fluidez se dé permanentemente durante todos estos años y logremos mucho más. Uno de los grandes problemas, profesora, que sabemos que tiene el Perú es el centralismo, ¿no? Que nos sigue avasallando todavía, por más que se han hecho propuestas desde hace más de 10 años para que logremos una descentralización. ¿Cómo se está viendo este tema en el gobierno regional? ¿No hay una oficina, hay un presupuesto destinado a esto? ¿Qué proyección se tiene? Nosotros ya tuvimos la visita entre el mes de febrero de la Presidencia del Consejo de Ministros, y justamente acá en la Dirección de Descentralización con los funcionarios hemos podido, el Consejo Regional, en pleno empaparnos y hacer las preguntas respectivas o las inquietudes y de lo que tú mencionas sobre este tema de la descentralización. Hay aspectos en la Ley Orgánica de Municipalidad, de Gobiernos Regionales, en el que todavía no está dándose esa efectiva descentralización, pero a su vez a veces la cuestión presupuestal ni siquiera todavía se avisora como una cuestión que se está dándose a los gobiernos regionales en pleno. Entonces, aún por ejemplo, para ponerte un ejemplo nada más, incluso hay sobreposición de competencias. Parece ser, por ejemplo, en el tema agrario, ese es uno de los temas que hemos planteado.
agroideas, agrorural, tenemos programas del tema, por ejemplo, de proyectos país, todo que va al sector agrario, ¿no? Está entonces, el PRIDER también estaría NASA, ANA, todos ellos del Ministerio de Agricultura. Pero ¿qué pasa? Ellos vienen con un plan, con un desarrollo de acciones de intervención a la región Ayacucho, pero no coordinan con la Dirección Regional de Agricultura. Entonces estaríamos hablando de una sobreposición de competencias desde la nacional, y si sumáramos todos esos millones que se gasta y justificando con la región Ayacucho, no estamos viendo un trabajo articulado. Cada proyecto hace de lo suyo en la parte que le corresponde, pero parece ser que las cosas demasiadamente aisladas, y no estamos viendo que los miles y millones de soles que se gastan en la región Ayacucho estén dándose de una manera que corresponda a una planificación, a una articulación y a acciones concretas de dirigirse a los puntos neurálgicos, que son las comunidades mucho más pobres y que siguen siendo pobres porque no se está haciendo una labor articulada con el Estado en la nacional y la regional. Entonces, ese era un punto para nosotros discutir en el tema de descentralización. Segundo, en la cuestión también del fortalecimiento institucional. Tenemos temas críticos acá en el gobierno regional. Tenemos una gestión en la cual tiene todos los manuales ya totalmente desfasados. Ahora, sí, averiguamos eso, profesora, desde el 2001, manual de organización. 2007-2008. Organización y funciones. Ahora ya la ley. Más de 10 años. No permite, e incluso que tú hagas un nuevo MOF. Ya ahora estamos en los alcances de la ley de 30.057, ley de servir, en el que te obliga, es la que nos debe regir. Claro, en el que te obliga a hacer ya un mapeo de puestos, decir realmente cuánto de personal y la evaluación de capacidades para ver el perfil de los profesionales. ¿Qué es lo que está haciendo la Contraloría, no? Y en qué área le corresponde. Entonces, esto que realmente ya tenemos que ir camino a servir, pero yo me he encontrado con la sorpresa y te pude hacerte ver el documento pertinente. Hay una resolución ejecutiva del año 2017 firmada por el señor Efraín Pillaca, en el que habían declarado en statu quo los alcances de la ley 30.057, la ley de servir. O sea, prácticamente ellos con una resolución se lo echaron abajo y lo suspendieron. O sea, con una resolución desconocen una ley. Una ley. Y eso es una aberración legal, del cual ya tengo las opiniones del Colegio de Abogados. He mandado también al tema de la misma institución de servir a que opine, porque se va a pedir la nulidad. Es una situación que no prescribe, ¿no? Eso está no, ahí. el del 2017 y tendrá no que prescribe, sancionarse a los responsables. Y, por supuesto, aquí recaería una sanción administrativa a quien ha suscrito dicho documento. Eso es una aberración legal. Entonces, lo que pasa es que aquí todo está tranquilo, nadie mueva nada, no tomen decisiones, pero se está agravando la situación del gobierno regional. No se puede organizar de mejor manera para un trabajo eficiente. Lo que tenemos que hacer acá es tomar decisiones, y eso estoy esperando en el Ejecutivo también, que ya se decidan a tomar esa decisión, porque hemos conversado ya con los sindicatos. Yo sé que cuando hablamos de tema servir, ellos vienen, y ha sido un sector del que ha manifestado su posición de estar en contra de esta ley, que porque es con situaciones que necesitamos esclarecer. No es que va a haber un despido masivo, no es que le van a reducir el sueldo, no es que es negativo, pero también hay que ver que esto necesita la institución. Hay un sector que se resiste, pero hay otro sector de los sindicatos que sí desea pasar. ¿Y qué cosa? Que uno ha identificado que son personas tal vez de menos edad. Los de mayor edad sí, prácticamente se resisten son los a que decir. Más resisten, ¿no? La nueva generación sí quiere el cambio. Expresan sus miedos. Eso es lo que vemos, ¿no? Pero creo que conversando, hablando y prácticamente poniéndonos en una mesa de trabajo vamos a esclarecer toda esa situación. Pero que sí necesitamos ya pasar como institución a los alcances de la ley de servir, es hora de hacerlo. ¿Eso implica, profesor, una reestructuración que requiere el gobierno regional?
Bueno, yo creo que sí, en cuanto a una reestructuración, también ya hemos revisado todas las ordenanzas que desde el 2013 han visto el tema de la reestructuración. Sacaron la ordenanza declarando en reestructuración. Incluso se contrató una vez una entidad para ver ese tema. 100.000 soles gastaron en la consultoría, no hubo resultados en ESAM y otro consultor sí, también posteriormente. Y todo esto también estamos haciendo un informe de fiscalización. ¿Por qué no puede ser que 100.000 se haya visto, 80.000 se haya visto dado y en qué productos? Y a las finales han culminado después de 6 años, porque te estoy hablando del 2013, ahí se declara en reestructuración, 120 días para que hagan la propuesta, no lo hicieron, pasaron casi 6 años. Recién en enero de este año, la comisión técnica remite el informe final a la comisión central, y la comisión central, que está dirigido por todos los gerentes, en su mayoría, nos ha remitido para una propuesta de modificación de esa ordenanza del 2013. Nosotros sí hemos mandado a los asesores pertinentes, pero creo que vamos a evaluar los miembros del Consejo Regional. Tenemos que tomar acciones mucho más prácticas para que facilite una verdadera reestructuración, porque vemos acá una situación de no querer, o sea, ese es un poquito el ambiente, ¿no? De decir, dejen las cosas como están, y eso no puede ser. Claro, el Estado nos da el ejemplo en este tema de descentralización, siendo muy centralista, pero también los gobiernos regionales lo hacen, centralizan mucho en su capital. Y una de las cosas que se crearon, profesora, para precisamente descentralizar son las subregiones. Incluso en Huancavelica, por ejemplo, ya son unidades ejecutoras, ellos han dado ese paso. Nosotros todavía siguen dependiendo nuestras subregiones de la sede central, ¿no? Donde les manejan el presupuesto, todas estas cosas. Pero ahora nos damos con la sorpresa que, por ejemplo, en la subregión del BRAE, hasta ahora, casi a 6 meses de esta gestión, está acéfalo, algo que realmente preocupa. Mire, dentro del enfoque también y del planteamiento es una verdadera descentralización. Porque sí, que estamos viendo que las agencias agrarias, las oficinas subregionales, prácticamente están con 2 o 3 funcionarios, no tienen esa capacidad operativa, y vemos que prácticamente ellos solamente dan conformidad de lo que gastan desde la central, de la sede central, ¿no? Entonces, vemos que aquí hay cosas que dentro de una reestructuración tendríamos que contemplar, y como tú dices, deben ser unidades ejecutoras. Cada provincia debe de ver la forma como sus recursos que le corresponda vean en enfocar en la atención de lo que más y con prioridad necesitan. Entonces, ¿por qué no dar ese cambio? Si Huancavelica, si no me equivoco, Moquegua y Arequipa ya tienen una estructura diferente, y nosotros, para decirte también, me estoy olvidando, el Consejo Regional ya va a aprobar la ordenanza de su nueva estructura del Consejo Regional. Tú estás viendo la situación como hemos encontrado, solamente 2 unidades orgánicas, la presidencia y una secretaria. ¿Tú crees que podamos atender a 13 comisiones de trabajo, a 16 consejeros y el personal administrativo con solamente 2 unidades dentro de la estructura orgánica? No, pues es inconcebible. Sí, el tema logístico ha sido terrible para el Consejo Regional. Entonces, estamos viendo también desde ahí darles el ejemplo de que nosotros ya vamos a aprobar nuestra ordenanza y será incluido dentro del reglamento interno de Consejo, que también en estos días vamos a someterlo a Consejo Regional. Bueno, finalmente, profesora, agradeciéndole una vez más, hay personas que dicen, la profesora Elizabeth la veíamos más incisiva anteriormente, pero de todas maneras usted, digamos, garantiza ese mismo temperamento que ha tenido, esa decisión de lucha contra la corrupción y de que todo se haga bien en este papel ahora como consejera regional, a pesar que usted haya ingresado por el oficialismo. Yo creo que con los años uno aprende a ser más cauta, más, que le puedo decirte,
hacer un trabajo mucho más profesional, ¿no? En el campo político, si te puedo indicar así. Yo siempre he sido de las personas que he dado el espacio a la parte ejecutiva, a que tome sus decisiones con ciertas advertencias si hubiera algunos errores y decirles corrige, se le advierte. Y si la situación ya uno comprueba de que no hay esa predisposición de cambio, también creemos que como ente legislativo sabremos nosotros en qué momento pronunciarnos. Pero a mí me gusta que todo esté bien sustentado, las razones y fundamentos por qué tomo una posición. Tal vez a los inicios cuando uno es joven y no tiene experiencia, es más confrontacional. Uno no tiene esa experiencia, es como quien revienta los cohetes por aquí y por allá. No, ahora tiene que irse con una situación mucho más sólida y mucho más contundente para que después no haya esos reproches de decir que tomó una actitud sin tener fundamentos ni base suficiente. Nosotros vamos a tener una posición, por tanto nosotros estamos recogiendo todas estas situaciones que tal vez no están siendo corregidas como nosotros quisiéramos. Entonces, esto va a ser así, yo creo que vamos de una manera mucho más madura, mucho más de poder sentar un precedente, pero de una manera con ese respaldo de tener los documentos y las situaciones bien esclarecidas. Bueno, profesora, agradecerle por estos minutos para Vocero.p y seguramente que va a haber otras oportunidades también en que sigamos conversando sobre los temas álgidos e importantes de la región. Muchísimas gracias, te agradezco por este espacio y creemos que estamos para seguir trabajando. Yo desde la presidencia tengo un trabajo bastante recargado, como tú lo ves, tengo atención al público, tengo que hacer los trámites, tengo que ver las 13 comisiones, tengo que ver los viáticos, la seguridad de los consejeros. A su vez creo que estamos trabajando en todas estas comisiones. Tenemos dificultades, sí, hemos pedido al Ejecutivo que nos lo atiendan, pero un poco que están demorando en atendernos para dar las facilidades a los consejeros en cuanto a asesores, al apoyo para los informes de fiscalización. Entonces creemos que sí, vamos ya un poco más entrándonos a, como dice, al calor del trabajo y vamos a continuar con ese ímpetu y corresponder a la población. Muchas gracias. Bien, amigos, estuvimos con la profesora Elisa de Prado Montoya, presidenta del Consejo Regional, y muy pronto volveremos con otra entrevista aquí en Vocero.p. Gracias.